Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Ustedes bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Justicia para desahogar las comparecencias de los candidatos para ocupar el cargo de magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las tres ternas que han sido remitidas a por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este Senado de la República comparecerán el día de hoy en estricto orden en el que fueron presentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos acordado, la mesa directiva, en el acuerdo que se ha publicado, que serán desahogadas las comparecencias por terna, participarán con una breve intervención cada uno de estos comparecientes y a continuación los grupos parlamentarios harán las preguntas que estimen convenientes. Ruego a la asistencia técnica nos ayude a conducir a los maestros Enrique Figueroa Ávila, Clicerio Coello Garcés y Lourdes Margarita García Galicia. Mientras eso sucede, leeré las semblanzas curriculares de nuestros comparecientes. Comparece ante la Comisión de Justicia el maestro Enrique Figueroa Ávila. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido asesor y secretario particular de la Secretaría de Gobernación, así como también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México impartiendo la materia de Derecho Electoral. Comparece asimismo Clicerio Coello Garcés, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas con especialidad en Derechos Humanos, maestro en Justicia Constitucional y Derecho Electoral y doctor en Interpretación de Derechos y Libertades. Actualmente es secretario, instructor y coordinador en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es profesor de Derecho Constitucional de la especialidad de Justicia Electoral impartida por el propio tribunal y catedrático de la Escuela Libre de Derecho en las materias de Derecho Contencioso Electoral. Comparece también la maestra María de Lourdes Margarita García Galicia, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México con especialidad en Derecho Administrativo, Derecho Tributario y Derecho Tributario Internacional por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha desempeñado como magistrada en materia administrativa, secretaria proyectista y actuaria judicial en materia administrativa. Sean ustedes bienvenidos a la Comisión de Justicia. En estricto orden alfabético, le daremos la palabra en primer lugar a el doctor Clicerio Coello Garcés. Gracias, señor presidente. Señoras senadoras, señores senadores, es para mí un honor comparecer ante la Honorable Comisión de Justicia del Senado de la República. Debo expresar también mi agradecimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha determinado por segunda ocasión proponerme para la integración de una sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Regional Especializada tendrá retos de gran trascendencia, porque debe resolver los procedimientos especiales sancionadores con transparencia y a la máxima brevedad para evitar que las infracciones generen perjuicios irreparables en la equidad del proceso electoral. Por ello, es fundamental contar con una coordinación permanente y establecer una adecuada comunicación con el Instituto Nacional Electoral, para que la sala especializada tenga conocimiento oportuno de la denuncia desde el momento de su presentación, con el objeto de optimizar el análisis de la probable infracción y resolver dentro del breve plazo que establece la ley. Máxime que los procedimientos especiales sancionadores deben resolverse previo a la calificación de la elección, porque conforme a la reciente reforma constitucional,
ahora constituyen causas de nulidad la compra o adquisición de cobertura informativa o de tiempos en radio y televisión, el rebase de gastos de campaña, así como la utilización de recursos ilícitos o públicos en las campañas electorales. De manera que las resoluciones que emita la sala especializada podrán constituir pruebas con las cuales se podrá acreditar, en su caso, la nulidad de una elección. Por esta trascendencia que tendrán las resoluciones de la sala especializada, se requiere de magistrados electorales que asuman un compromiso responsable con la constitucionalidad y legalidad de los procesos electorales, declarando la infracción y, en su caso, imponiendo las sanciones que sean procedentes en cumplimiento de manera estricta a los principios de imparcialidad, independencia, neutralidad y objetividad, y estableciendo criterios interpretativos que generen certeza en el procedimiento especial sancionador desde la presentación de la denuncia, la valoración de las pruebas y su resolución. Estas son las convicciones que su servidor ha forjado en los últimos 15 años de experiencia en la materia, en los ámbitos administrativo electoral, jurisdiccional y académico. Desde 1999, cuando fui designado consejero electoral del Consejo Local del Instituto Federal Electoral para los procesos electorales de los años 2000 y 2003, en donde se le daba cauce a las inconformidades que presentaban los partidos políticos y candidatos, hasta mi colaboración en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde he desempeñado, entre otros cargos administrativos y jurisdiccionales, el de secretario de Estudio y Cuenta, y en donde he tenido la oportunidad de elaborar una diversidad de proyectos de resolución. En la actualidad me desempeño como coordinador de ponencia, cuya función principal es la elaboración de proyectos y revisar por primera ocasión los proyectos que realizan todos los secretarios de Estudio y Cuenta para ponerlos a consideración del magistrado ponente. En el ámbito académico, desde 2004, he sido profesor de diversos posgrados, entre otros en el INAP y en la Escuela Libre de Derecho, impartiendo materias vinculadas al derecho constitucional y electoral, sobre cuyos aspectos he tenido la oportunidad de publicar diversos artículos y una obra sobre el Estado democrático. Por estas razones, señoras senadoras, señores senadores, respetuosamente expreso el firme compromiso, si así lo determinara esta soberanía, de ejercer mis funciones en estricto apego a los principios que rigen la función jurisdiccional, con imparcialidad, independencia y la neutralidad que la magistratura electoral de un sistema democrático requiere, con el objeto de contribuir al mejoramiento de los procesos electorales y a la consolidación de la confianza ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cuello. Tiene el uso de la voz a continuación don Enrique Figueroa Ávila. Muchas gracias, señor presidente. Señoras senadoras, señores senadores, es un honor comparecer ante esta Comisión de Justicia del Honorable Senado de la República en el procedimiento de selección de la magistratura de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludo con respeto a mis compañeros de terna y quiero decirles, señoras senadoras, señores senadores, que estoy convencido que el constituyente permanente incurrió en un acierto en el momento de trasladar la facultad de resolver los procedimientos especiales sancionadores del Instituto Federal Electoral, ahora INE, a una nueva sala del Tribunal Electoral. Porque, como ustedes bien saben, las salas se componen de jueces y los jueces son la máxima expresión de la prudencia entendida como una virtud que implica el estudio cuidadoso y exhaustivo de cada asunto, así como también de su debida y oportuna resolución. Y precisamente este tipo de exigencias considero yo que con la experiencia que he obtenido durante mi formación puedo reunir estos requisitos para la candidatura respectiva. El primero de ellos se construye sobre 15 años de experiencia jurisdiccional ininterrumpidos en la materia electoral. El segundo de ellos se construye sobre mi formación como funcionario judicial
durante 15 años, así como también como profesor por oposición de la materia de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambas actividades se rigen por estrictos códigos de ética y la última de ellas, actualmente estudio el doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana. Precisamente esta formación, señoras senadoras y señores senadores, me permite ahorita comentarles a ustedes 3 criterios que considero que la Sala Superior ha emitido en los últimos años y que dan certeza y seguridad a nuestra sociedad en el régimen democrático. El primero de ellos tiene que ver en el año de 2009, cuando se le planteó a la Sala Superior si los partidos políticos podían válidamente en su propaganda política, en su propaganda electoral, aludir a los programas sociales de gobierno. La Sala Superior concluyó que esta información válidamente puede ser rescatada en la propaganda de los partidos políticos, porque de esta forma el ciudadano cuenta con la información necesaria para efecto de formar su opinión política. El segundo criterio que quisiera rápidamente comentar es del año 2012 y el planteamiento es maravilloso. ¿Puede nuestra Constitución, la restricción constitucional a las personas físicas y morales de no comprar tiempos en radio y televisión para efectos de propaganda electoral? La determinación de la Sala Superior de aquel año fue en el sentido de que nuestra Constitución ocupa la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico y no es susceptible de control de convencionalidad. El tercer criterio de ellos fue emitido el año pasado en un asunto en donde lo que se planteó es propaganda calumniosa. Y como ustedes saben, es uno de los temas centrales de los que se ocupará la sala especializada. El criterio que emitió la Sala Superior el año pasado fue en el sentido de que si la propaganda contiene este tipo de información, deberá estar sostenida por elementos convictivos suficientes, razonables y racionales, pues de lo contrario incurrirá en la restricción correspondiente. Y el segundo criterio que deriva de esta misma sentencia es en el sentido de que el derecho de réplica no puede ser utilizado como un instrumento que avale o tolere los ejercicios a la libertad de expresión. Señoras senadoras, señores senadores, estoy convencido, como lo dije en un inicio, que la sala especializada está llamada a cumplir una alta expectativa que el constituyente y nuestra sociedad espera de ella. Desde los inicios de la humanidad, la palabra es el vehículo por medio del cual las personas nos comprometemos. Y precisamente esta comparecencia tiene como objetivo decirles a ustedes y al pueblo de México que ocuparé de ser apoyado por esta soberanía todas mis capacidades, toda mi energía, para efecto de que esta nueva sala especializada cumpla la alta expectativa que el constituyente le ha asignado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Enrique Figueroa. Tiene a continuación el uso de la voz la licenciada María de Lourdes Margarita García Galicia para los mismos propuestos. Proceda, por favor. Señor senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Señoras senadoras, señores senadores, buenas tardes. Es para mí un honor comparecer ante ustedes dentro del proceso de selección para elegir a los magistrados que integrarán la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta sala desempeñará una función importante en impartición de justicia en materia electoral, puesto que ella le corresponderá dictar la resolución final del procedimiento especial sancionador, cuya materia constituye las conductas relativas a la inobservancia de las normas sobre el uso de los medios de comunicación social y propaganda político-electoral y aquellas que constituyan actos anticipados de precampañas y campañas. En estos términos, la función de la sala consistirá esencialmente en garantizar a los ciudadanos que toda controversia que se suscite dentro del proceso electoral que verse sobre las conductas antes precisadas se resolverá conforme a derecho, en condiciones de igualdad entre los contendientes y observando los principios constitucionales que rigen la carrera judicial. Esto es, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Con base en lo antes mencionado, considero que soy una mujer que reúne el perfil idóneo para ocupar el cargo de magistrada electoral, en virtud de que poseo la experiencia profesional en la labor jurisdiccional, puesto que he prestado mis servicios en el Poder Judicial de la Federación por más de 23 años, ocupando los siguientes cargos de la carrera judicial. He sido actuario,
he sido secretario proyectista de Juzgado de Distrito, de Tribunal Colegiado, ambos en materia administrativa. Asimismo, he sido secretaria de Estudio Cuenta y soy actualmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y he prestado ahí también mis servicios en la primera y en la segunda sala. Asimismo, fui secretaria ejecutiva de carrera judicial, adscripciones y creación de nuevos órganos en el Consejo de la Judicatura Federal. Domino la técnica del juicio de amparo, de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales. A mi solidez jurídica se suma la prudencia, la templanza, la objetividad, la imparcialidad y la vocación de servicio. He realizado diversos cursos de especialización y actualización en las materias administrativa, penal, fiscal, constitucional y amparo, y conozco y practico el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. En este tenor, la preparación y formación adquirida indudablemente se aplicaría en el desempeño de la función como magistrada electoral. Lo mencionado con antelación se robustece en el desarrollo de los temas que se presentó ante ustedes del ensayo, en el que se expuso los principios constitucionales que rigen las decisiones de los magistrados electorales y la forma en que estos se han llevado a la práctica en mi carrera profesional. Las funciones y retos de la Sala Regional Especializada y finalmente la opinión, desde mi punto de vista jurídico, de 3 resoluciones dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, respecto al aspecto del papel que pienso desempeñar en caso de ser designada como magistrada electoral, cabe señalar que ante ustedes me comprometo a observar todos y cada uno de los principios de la carrera judicial, a estudiar los asuntos con cuidado, a tratar a las partes con igualdad y equidistancia, a actuar con estricto apego a la Constitución y, de ser el caso, a aplicar los principios generales de derecho, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales que rigen en materia de derechos humanos. Al elaborar las decisiones, no se tomará en cuenta ninguna influencia o presión externa. Se resolverá de acuerdo a las constancias, a las pretensiones de las partes y las pruebas que obren en ellos. A desempeñar la función jurisdiccional con pulcritud intelectual, manteniéndome constantemente actualizada. A tener presente en todo momento que la responsabilidad que implica la función jurisdiccional no se agota con el dictado de una sentencia impecable, sino que va más allá, puesto que obliga al juzgador a tener una conducta honorable, porque el binomio de calidad profesional y probidad personal son indisolubles. Los compromisos que anteceden tienen como fundamento asumir los retos que va a tener la Sala Regional, porque ésta, al tener que aplicar una nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ello implicará la construcción de criterios respecto de su aplicación e interpretación de este nuevo ordenamiento jurídico. Además, se debe de tomar en cuenta que las resoluciones que dicte la Sala en el procedimiento especial sancionador constituirán elementos de prueba en el sistema de nulidades de elecciones que establece la Constitución en relación con la compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, o bien cuando se reciban o utilicen recursos públicos para la propaganda político-electoral. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestra García Galicia. Se abre el turno para las preguntas de los grupos parlamentarios. Tiene el uso de la voz el senador Monreal por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, presidente. Primero deseo expresar mi beneplácito por la comparecencia de los presentes, el método y el hecho de que estén en este momento. Yo les formularía la siguiente pregunta. En el caso de ser designados como magistrados de la Sala Regional Especializada, ¿cuál piensa usted que sería su aportación a la democracia, desde su formación académica, profesional y su experiencia personal? Esa sería la pregunta para los tres.
Gracias, senador Monreal. En estricto orden que hemos seguido para las presentaciones, tiene el uso de la voz para responder la pregunta del senador Monreal, el doctor Quiserio Garcés. Muchas gracias, señor senador. Formo parte de la carrera judicial. Ingresé a ella a través de un examen de oposición para desempeñar el cargo de secretario de Estudio y Cuenta. Quienes formamos parte de la carrera judicial entendemos la trascendencia que tiene la función jurisdiccional y la aplicación de los principios éticos y profesionales de quienes integramos órganos jurisdiccionales. Desde esa perspectiva, considero que el ejercicio de la función jurisdiccional en estricto apego a los principios de imparcialidad, de independencia, de neutralidad, de objetividad y de profesionalismo deben ser los ejes rectores que deben guiar las determinaciones de un juzgador, pero sobre todo circunscribir sus acciones a la aplicación del derecho y de los principios constitucionales para preservar el correcto funcionamiento de los procesos electorales. A lo largo de los 15 años que llevo de experiencia en la materia, vinculado tanto a órganos administrativos, electorales como órganos jurisdiccionales, he logrado comprender la trascendencia de que los servidores públicos que se desempeñan en autoridades electorales, tanto del ámbito administrativo como jurisdiccional, desempeñen sus funciones atendiendo a los principios éticos y a los principios profesionales. Por ello, si esta soberanía así lo considera y llego a integrar la Sala Regional Especializada, mi aportación a ella será, desde luego, guiar mis actuaciones conforme a los principios rectores de la función jurisdiccional, aplicar estos principios y preservar en el ejercicio de las funciones los principios del Estado democrático de derecho. Muchas gracias. Proceda, maestro Figueroa, por favor. Muchas gracias por la pregunta, señor senador. Desde 1996, en nuestro país, se ha determinado que los conflictos electorales sean resueltos por los jueces. Los jueces, como lo comentaba yo en mi exposición, son signo de la prudencia. La prudencia es una virtud de la ética en donde, desde la perspectiva de la voluntad, se deben resolver los asuntos oportunamente. Y por otro lado, exige que cada determinación sea producto de un estudio cuidadoso, exhaustivo, responsable y, por supuesto, regido por los principios rectores de la función jurisdiccional electoral. Todos ellos están recogidos en el Código Modelo de Ética Judicial Electoral y, como lo comentaba también como profesor de la Facultad de Derecho, nos rige un riguroso código de ética, porque como formador de generaciones, los docentes estamos obligados a guardar una estricta imparcialidad, profesionalismo, neutralidad en el ejercicio también de la libertad de cátedra. Creo que esta función, esta formación, arropada también con 15 años de experiencia jurisdiccional, 7 años y medio en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, donde me tocó apoyar en la conformación de un nuevo órgano jurisdiccional en esta ciudad capital, y los últimos 7 años y medio en la Sala Superior me han permitido, desde las perspectivas local y federal, conocer la función de los jueces electorales. Creo que esta formación me permitirá llevar a la Sala Especializada toda la información que he logrado adquirir durante estos 15 años de trabajo ininterrumpido en materia jurisdiccional electoral, y por supuesto estoy consciente de que la Sala Especializada viene a jugar un papel muy relevante en nuestra democracia. En ella se confía la resolución de procedimientos que se ocupan de temas sumamente delicados, actos anticipados de precampaña y campaña, violación a las reglas previstas en materia de radio y televisión, propaganda gubernamental utilizada con fines de promoción personalizada, contenido de propaganda política y electoral. Todos estos temas son centrales y me parece que exigirán que la magistratura que
ocupe la sala especializada, enfoque toda su capacidad, toda su energía y toda su responsabilidad para que llegue a buen puerto este cometido. Muchas gracias, señor senador. Gracias, maestro Figueroa. Por favor, maestra García Galicia. Sí, desde mi punto de vista, la aportación a la democracia que podría realizar la sala es realmente garantizar la confiabilidad del proceso electoral, que se realizó en este caso, que se realizó con debida observancia al derecho, a la Constitución y a las leyes ordinarias. Esto para mí significa que los ciudadanos pueden confiar realmente válidamente que la voluntad, o mejor dicho, la persona que quedó electa es realmente la voluntad de los ciudadanos. Además, la decisión que se realizaría sería de manera imparcial, que es algo muy importante, la verdad, en los procesos electorales, de manera objetiva e independiente, con profesionalidad y excelencia. Y se resolvería, vuelvo a insistir, porque creo que es la base fundamental en este caso de los magistrados, es que se resuelva con base en la Constitución y en las leyes ordinarias. Eso es todo. Muchísimas gracias. Me ha pedido el senador Carlos Puente dar lectura a una pregunta dirigida a los tres. Consiste en lo siguiente: el modelo de justicia electoral en nuestro país ha tenido importantes reformas en los últimos años. Ahora, con la reciente reforma político-electoral, se crea una nueva sala regional especializada. Desde su perspectiva, ¿cuáles considera que son los aciertos de crear una nueva sala? ¿En qué medida esta sala especializada contribuirá a garantizar los derechos político-electorales? Proceda, doctor Cuello, por favor. Muchas gracias. La reciente reforma constitucional y legal considero que es de gran trascendencia porque ha establecido un modelo muy particular para la resolución de los procedimientos especiales sancionadores. Ha establecido una competencia complementaria de dos órganos del Estado para resolver temas de gran trascendencia para el correcto funcionamiento de un proceso electoral. De manera que ha previsto que la instrucción la lleve a cabo el Instituto Nacional Electoral y la fase de resolución un órgano jurisdiccional especializado. La trascendencia de crear un órgano jurisdiccional especializado para resolver este tipo de procedimientos radica en la necesidad de que un órgano de carácter judicial, a través de una decisión colegiada, se pronuncie sobre aspectos de relevancia para el proceso electoral, pero sobre todo sobre una adecuada ponderación de la libertad de expresión y de sus restricciones constitucionales, porque debemos tener en cuenta que la materia principal sobre la cual conocerá la sala regional especializada es sobre la utilización de los tiempos en radio y televisión, sobre el cumplimiento de las disposiciones que regulan la propaganda política electoral, sobre los supuestos de calumnia en esta materia, sobre los actos anticipados de precampaña y campaña política, sobre la promoción de servidores públicos o la difusión de propaganda gubernamental. De tal manera que todos estos aspectos tienen trascendencia en el ámbito de la comunicación político-electoral y es necesario que un órgano jurisdiccional especializado pondere en cada caso cuáles son los alcances de las expresiones, cuál es el alcance de estas libertades en el ámbito del proceso electoral y en qué supuestos estamos frente a infracciones que en estricto apego a derecho deberán valorarse y calificarse. Uno de los aciertos principales de esta reforma es precisamente esta dualidad que requiere una comunicación permanente y coordinada entre el Instituto Nacional Electoral y la Sala Regional Especializada. El cumplir exitosamente con esta labor requiere de una adecuada comunicación entre los dos órganos que participarán, tanto en la instrucción como en la resolución. De ahí que sea de gran trascendencia que se establezcan criterios para la debida integración del expediente, a efecto de que la sala regional pueda contar con los mejores elementos y con las pruebas adecuadas para emitir su resolución.
También hay que decir que a partir de esta reforma, el Consejo General del Instituto Federal Electoral ya no resolverá estos asuntos que generaban una atención especial en sus sesiones del Consejo General, en virtud de que concurrían en estas sesiones los representantes de los partidos políticos, es decir, en la mesa de resolución estaban los sujetos denunciantes y los denunciados, de tal manera que ello complicaba la resolución de estos procedimientos, de tal manera que ahora es un órgano jurisdiccional especializado el que se pronuncia sobre estos aspectos, pero sobre todo porque las resoluciones de la Sala Regional Especializada pueden tener trascendencia en la validez de la elección. Como señalé en un principio, las causas de nulidad establecidas en la reforma tienen relación precisamente con la compra de tiempos en radio y televisión, con el rebase de gastos de campaña y con la utilización de recursos ilícitos o de origen público. Y las resoluciones que se emitan en el procedimiento especial sancionador a partir de la reforma pueden tener trascendencia en el resultado de la elección. De ahí la importancia de que sea un órgano jurisdiccional el que valore, pondere en cada caso concreto las determinaciones del procedimiento especial sancionador. Muchas gracias. Gracias, doctor Coello. Proceda, maestro Figueroa. Muchas gracias, presidente. Como sabemos, los jueces, desde que fueron creados, están específicamente diseñados por la humanidad para la resolución de los conflictos y controversias humanos. Y por eso creo que los procedimientos especiales sancionadores, por su naturaleza, por lo delicado de los temas que se ventilan, es conveniente que sean resueltos por juzgadores. Los juzgadores en particular, señoras senadoras y señores senadores, tienen una formación que exige de ellos la máxima neutralidad, la máxima imparcialidad para efecto de la resolución de cada asunto que se somete a su consideración. Y me parece que es un acierto en esta medida porque esta sala especializada conocerá de un expediente previamente integrado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. Sabemos bien que el INE tiene una estructura que le permite cobertura en todo el país y que eso facilitará que al recibir la denuncia pueda instruirla para efecto de allegar al expediente todos los elementos de convicción que sean necesarios para la resolución del asunto. Imaginémonos propaganda pintada en bardas, imaginémonos radio y televisión en cualquier parte del país, y en esa medida el INE, por su estructura, tiene la capacidad para efecto de instruir el expediente. Y una vez que desahoga esta fase de instrucción con la audiencia respectiva, remitirlo a la sala especializada, en donde los magistrados tendrán, por supuesto, la obligación de revisar que se hayan cumplido las formalidades esenciales de todo procedimiento, que haya una efectiva garantía de audiencia y defensa de las partes involucradas, y en su caso el magistrado oponente revisar que se hayan cumplido estas expectativas y, de no ser así, hacer las correcciones respectivas, porque lo más importante es que el expediente que se somete a la consideración de cada magistrada y magistrado se encuentre perfectamente instruido para efecto de desprender la verdad de los hechos. Y como bien ustedes saben, los procedimientos especiales sancionadores son conocidos en dos vertientes: por la sala superior, tratándose de las medidas cautelares, o por la sala especializada, tratándose de la resolución definitiva del procedimiento. Y ahí tendrá que determinar o queda acreditada la falta respectiva o no, y tendrá que proveer sobre las medidas cautelares que se hubieran dictado, o en su caso tendrá que decretar la responsabilidad correspondiente e imponer la sanción que conforme a derecho sea procedente. Y precisamente creo que estos son los grandes aciertos por los cuales el haber trasladado esta facultad del Instituto Federal Electoral a esta nueva sala especializada es un acierto del constituyente, y creo que deben ser jueces quienes se ocupen de esta función tan delicada. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Figueroa. Proceda, maestra García Galicia, por favor. Sí, desde mi punto de vista, la visión de un juzgador es más amplia y cuidadosa cuando tiene que analizar un expediente. ¿A qué me refiero? El juzgador sabe qué requisitos debe contener una demanda, sabe cómo se deben desarrollar las formalidades esenciales del procedimiento.
y también sabe que en el momento de resolver hasta dónde puede llegar sus atribuciones. En este caso, en algunos supuestos, hasta la suplencia de la queja, cuáles serán sus límites y sus alcances en ese sentido, de acuerdo al sujeto que promueve. En ese sentido, cuando yo considero que es un acierto que sea un órgano jurisdiccional el que resuelva este tipo de procedimientos. Es algo muy parecido a lo que sucede en el Poder Judicial de la Federación cuando se habla de, se crearon, en este caso, centros auxiliares en donde los jueces o los tribunales integran todo el expediente y quien emite la resolución es un órgano diverso. En este supuesto no podría haber, entonces confío en que no va a haber esa situación. ¿Qué pasa cuando llegue el expediente a la sala regional especializada? Ella se encargará, como lo mencioné anteriormente, de revisar con minucioso cuidado que estén todos los requisitos, desde el inicio del procedimiento hasta que culmine el procedimiento de instrucción. ¿Para qué? Para que tenga a su vez todos los elementos necesarios para resolver de una forma apegada a derecho. ¿Qué pasa también en esta situación? A la hora de dictar la resolución, un juzgador no solamente en muchas ocasiones se encuentra con la aplicación de la ley, sino que en ocasiones recurre inclusive al proceso legislativo de la ley, trata de investigar el espíritu del legislador y a su vez todo esto de conformidad y atendiendo a los principios que en este caso rigen la materia electoral. También en ocasiones tendrá que aplicar los principios, tendrá que aplicar jurisprudencia, cuando sea el caso, o bien los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, considero que en este caso el acierto que sea una sala regional la que sea la que dicte la resolución ayudará a que sea más confiable para los ciudadanos de que el procedimiento y la resolución se llevó de manera imparcial, objetiva y transparente. Y esto va a ayudar mucho, yo creo, al país. También, ¿de qué forma en este tipo dice se garantiza la imparcialidad e independencia de las decisiones? Yo creo que el fundamento de todo esto es apegarse a la ley, sea quien sea la aplicación, será de la ley, las leyes ordinarias y los principios generales de derecho. No hay distinción, se aplica la ley, sea quien sea. Eso es todo. Muchísimas gracias. Para formular preguntas, tengo a continuación registrada a la senadora Dolores Padierna Luna. Gracias, presidente. Pues don Enrique Figueroa, su ensayo es de gran valor para el análisis de la reforma electoral. Usted señala varios errores que tiene la ley y se tomarán en cuenta para corregirlos en una siguiente ocasión. En particular me refiero al tema de las violaciones en materia de propaganda gubernamental y promoción personalizada de servidores públicos. La crítica que se hace es pues que nos circunscribimos al tema penal, pareciera que la sanción exclusivamente es penal, y le explico, bueno, pues porque se ha abusado, porque los servidores públicos no respetan la ley, porque utilizan recursos públicos para promover su imagen, en fin, porque condicionan los programas gubernamentales. Toda una serie de criterios son los que tomamos en cuenta para caracterizar a estos actos de tipo penal. Usted habla de pues que se debe abrir la materia administrativa y pues casi es una simple amonestación. Yo le quiero preguntar eso, que nos dé sus consideraciones al respecto. Preguntarle también, como en su intervención habló de las cosas fiscales, ¿cómo se administrarían los tiempos fiscales que desaparecieron en la ley de telecomunicaciones? No los quisieron considerar por más alertas que dijimos, no se consideran los tiempos fiscales en la ley de telecomunicaciones. Los tendrá que comprar el INE. ¿Qué procedimiento va a proponer usted? ¿Cómo de llegar a esa sala? ¿Cómo le haría? También le pregunto, en particular a usted,
cómo van a regular la guerra sucia, sobre todo en televisión abierta y radio, que luego se inclinan hacia determinados personajes, casi siempre de la izquierda, que se les hace una guerra sucia y nomás no pasan porque no pasan. Y las televisoras, sobre todo, deciden quién sí y quién no y se convierten en el gran elector. La ley de telecomunicaciones dejó sin defensoras, sin defensores a las audiencias, lo remite a códigos de ética que muy pocos respetan, y para colmo, la Secretaría de Gobernación va a tener atribuciones en materia de contenidos y puede ser la misma Secretaría de Gobernación la que ordene las guerras sucias. Entonces estamos en un verdadero problema que ustedes van a resolver. Yo le haría estas preguntas, dos últimas a los tres, la primera solamente al señor Figueroa. Le preguntaría una en específico a la licenciada, que me parece, usted está hablando en su ensayo, en la página 8, marca excepcionalidades para la propaganda electoral que se establecen en la Ley General de Procedimientos, de Instituciones y Procedimientos Electorales. La excepción pues es la que se refiere a los informes de los servidores públicos, que deban ser 7 días antes, 7 días después y que deban estar en su ámbito geográfico. La pregunta concreta sería, ¿qué hacer cuando los gobernadores, sobre todo, trascienden el ámbito geográfico? Ya ve que hace poquito el IFE exoneró a uno de ellos que traía aquí en el Distrito Federal una propaganda como si fuera jefe de gobierno, etcétera, y el IFE pues consideró su exoneración. ¿Usted qué haría para evitar que esto vuelva a ocurrir, para que se respete la ley, sobre todo en el ámbito geográfico? Bueno, nada más esas. Gracias, senadora. Entiendo que le formuló pregunta al maestro Figueroa y a la maestra García Galicia, ¿verdad? Sí, bueno, sí, ya encontré la que le… Adelante. Es que se me había perdido. Preguntarle, usted está hablando en su ensayo de lograr un equilibrio, una equidad en cuanto a… pues que todas las candidatas, los candidatos se logre cierto equilibrio, cierta equidad en materia de propaganda. Pero para acceder a la propaganda gubernamental, perdón, a la propaganda, pues se requiere financiamiento. Y el financiamiento pues proviene del erario. El financiamiento es diferenciado de acuerdo al tamaño de los partidos. Y los espacios en radio, televisión, espectaculares cuestan, se han convertido en una mercancía y a veces los candidatos también. Están unos y otros sujetos a la oferta y la demanda, y esto hace que se incurra en la iniquidad. La pregunta concreta sería, pues vamos a continuar en la lógica de que el que tiene más dinero se promueve más y tiene más oportunidades de hacerse notar entre los electores, y el que tiene menos dinero, pues menos. ¿Cómo lograr la equidad? Porque este principio que usted menciona en su ensayo me parece fundamental, y yo lo subrayo porque lo leímos con cuidado, y me parece que todo lo que usted hace ahí hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta, incluso para meterlo en la ley. Muchas gracias. Gracias, senadora. Daré el uso de la voz en la misma secuencia en la que fueron formuladas las preguntas. Tiene el uso de la voz el maestro Figueroa. Muchas gracias, presidente. Señora senadora, los temas que efectivamente destaqué en ese ensayo ponen la alerta sobre un tema delicadísimo. Hay una omisión legislativa en la regulación del párrafo 8º del artículo 134 constitucional, que regula el tema de propaganda gubernamental y la prohibición de que pueda ser utilizada con fines de promoción personalizada. La disposición, el tercero transitorio constitucional, indicó que esta norma se tenía que emitir a más tardar antes de que concluyera el segundo periodo del segundo ejercicio de la actual legislatura.
y me parece que esto ya ocurrió. Y este es un tema central para efectos de la violación al artículo 134, párrafo octavo constitucional. Y es una tarea primordial de las que ocupará a la Sala Regional Especializada. Por eso creo yo, y por eso en el ensayo que presenté ante la Suprema Corte de Justicia, quise alertar sobre esta situación porque será precisamente en los magistrados de la Sala Especializada en quien recaerá la responsabilidad de darle vigor, de darle obligatoriedad a esta restricción constitucional. Y el tema se vuelve más delicado porque en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, creo yo que todavía falta mucho por hacer en lo que respecta al tema de sanciones a servidores públicos que incurran en violaciones a la ley electoral. Respecto al segundo planteamiento que usted formuló y que me parece sumamente interesante en relación con el tema de la ley de telecomunicaciones, fíjese que hay algo muy interesante. El artículo 41 constitucional sigue manteniendo el postulado de que se deben distribuir 48 minutos para efecto de la difusión de propaganda política y electoral en los procesos electorales. Tenemos entonces aparentemente, y habría que revisarlo con mayor cuidado, pero una aparente antinomia entre la norma constitucional y las leyes secundarias. Y por supuesto que este tema se vuelve muy interesante, pero también quisiera hacer una advertencia. Los procedimientos especiales sancionadores, me parece, no serían la vía adecuada para efecto de formular este tipo de planteamientos a la sala especializada. Pero mi formación del Tribunal Electoral me parece que sería un planteamiento muy interesante, en su caso, para que la máxima autoridad jurisdiccional electoral del país determinara lo conducente. Por lo que hace al último tema, relacionado con la propaganda calumniosa, y que me parece que es sumamente delicada, la reforma constitucional del año 2007 estableció esencialmente dos restricciones: la propaganda que denigrara a las instituciones y a las personas, y la propaganda que calumniara a las personas. Esto se recogió en el año de 2007. La reforma constitucional del 2014 a nivel constitucional solo mantiene la restricción de propaganda calumniosa. Y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 471, nos da luz de cómo entender la propaganda calumniosa y dice que será aquella que refiera a hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Aquí, de parte del legislador, ya existe un acercamiento muy directo para efecto de que los jueces, teniendo ya el caso concreto, podamos hacer la subsunción, revisar si efectivamente la conducta apuntada cubre o no esta situación y, en su caso, determinar la responsabilidad y la sanción correspondiente. Y por lo que hace al tema de la Secretaría de Gobernación, yo creo que la sala especializada en el ámbito de sus atribuciones tendrá que ser especialmente cuidadosa de los planteamientos que se formulen en los procedimientos especiales sancionadores. Y, por supuesto, por eso entiendo que el constituyente determinó que estos procedimientos deben resolverse a la brevedad posible, con la finalidad de que si se advierte alguna violación, se pueda restablecer a la brevedad posible el orden jurídico quebrantado. Y ese es el objetivo y la finalidad de la sala especializada. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra García Galicia, por favor. Sí. A mí me pregunta específicamente respecto de el ensayo de la tercera resolución de la Sala Superior, en donde precisamente se habla de que sí fue denunciado a un gobernador porque había utilizado sus informes de gobierno como propaganda personal. En este sentido, me dicen, ¿qué se podría hacer para respetar la ley? Bueno, de acuerdo a lo que se establece en el procedimiento especial sancionador, quien tiene que ofrecer las partes para demostrar esta situación es la parte que denuncia, en la que ella dice cuál es la conducta y las pruebas con las que demuestra su dicho. Sin embargo, el instituto cuenta con una prueba que se denomina testigos de grabación, que él mismo produce y que constituye, conforme a la jurisprudencia de la Sala Superior, constituyen prueba plena. Así, atendiendo a las formalidades esenciales del procedimiento, una cuestión que ahora se hace para que se tramite dentro de un procedimiento expedito es de que inmediatamente que tienen esas pruebas se dé vista a las partes y tengan a su disposición esas pruebas en un momento dado para desvirtuar su contenido.
Sin embargo, también yo sí quiero hacer notar en este sentido de que sí debería de haber otros medios idóneos para que sea más expedito y las personas tengan y cuenten con mayor oportunidad, ya sea para comprobarlo o para desvirtuar el contenido de estas probanzas. Sí es importante en los medios de comunicación ver la forma, en este caso sería el instituto o nosotros, o digamos las personas que quedaran como magistrados, de investigar cuál sería el medio o la prueba técnica que fuera más rápida en un momento dado para conocer tanto las denuncias o desvirtuar su contenido. Eso es todo. Gracias. Doctor Cuellar, por favor. Muchas gracias, senadora. Comparto con usted que el principio de equidad es fundamental para todo sistema democrático. El diseño constitucional en esta materia precisamente privilegia el principio de equidad porque se considera que sin equidad difícilmente se puede consolidar el sistema democrático. Seguramente habrá que seguir abonando para que cada día los procesos electorales cumplan con este principio constitucional de la equidad. Y para ello hay retos de suma trascendencia. Precisamente el procedimiento especial sancionador prevé la posibilidad de conocer de todas aquellas denuncias que tienen una relación directa con aspectos que pueden vulnerar este principio de equidad. Por ello, en el ensayo hacemos una referencia y subrayamos la trascendencia que tiene que los integrantes de la Sala Regional Especializada tengan en cuenta este principio al momento de resolver los procedimientos especiales sancionadores, ya que se resolverá, como usted dice, en materia de calumnia, el tema de la guerra sucia, que fue precisamente lo que dio origen a este procedimiento especial sancionador. En la elección de 2006 se impugnaron una serie de spots que denigraban y calumniaban a determinados candidatos y ello generó una jurisprudencia a partir del cual se establecía que se requería de un procedimiento especial breve, sumario, expedito, para evitar que esas calumnias y esas expresiones pudieran trascender el resultado de la elección. Esa experiencia fue recogida en un recurso de apelación resuelto por la Sala Superior y que generó que en la siguiente reforma constitucional y legal se estableciera el procedimiento especial sancionador, en ese momento competencia del Instituto Nacional Electoral. En el perfeccionamiento de las normas, en el trabajo legislativo, se ha establecido que ahora el procedimiento especial sancionador sea materia de conocimiento de un órgano jurisdiccional especializado. Pero desde luego comparto con usted de la trascendencia de velar por este principio constitucional de la equidad en todos los aspectos. Y uno de los aspectos trascendentales para la equidad, desde luego, es el acceso a los medios de comunicación. De tal manera que la Constitución establece un diseño de distribución del 30% de manera igualitaria entre todos los partidos y el 70% de acuerdo a la votación obtenida en la última elección. Es la misma regla para efectos del financiamiento, pero considero que siempre debe reflexionarse sobre propiciar las mejores condiciones, desde luego, de equidad en esta materia. En el ámbito de las telecomunicaciones, la ley de telecomunicaciones tiene alguna relación con la administración de los tiempos en radio y televisión en materia electoral. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Instituto Nacional Electoral le requerirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones el catálogo de emisoras y de radio y televisión para efecto de elaborar los pautados tanto dentro del proceso electoral como fuera del proceso electoral. Pero un elemento importante que se establece en esta vinculación entre la ley electoral y la ley de telecomunicaciones es que en la ley de telecomunicaciones se agregó como infracción a la publicidad emitida durante los procesos electorales el tema de los infomerciales. Quedó expresamente prohibida que los noticieros realicen simulación para beneficiar a un candidato o partido político. Podremos decir que en ese ámbito tiene relación la ley de telecomunicaciones con esa prohibición
respecto a la materia electoral. Pero debemos precisar que se establece que tratándose de la administración de tiempos en radio y televisión, será la autoridad competente, la exclusividad de la competencia en este ámbito, tratándose de materia electoral, la tiene el Instituto Nacional Electoral. Desde luego, las reformas constitucionales y legales atienden a determinadas problemáticas que se van presentando en el proceso electoral y con seguridad la actividad legislativa en ese sentido seguirá perfeccionando el modelo porque no hay democracia perfecta y siempre se requiere de mayores reformas para ir perfeccionando, atendiendo al contexto, desde luego, al que se aplica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para formular pregunta a continuación, la senadora Verónica Martínez, posteriormente el senador Benjamín Robles, la senadora Arely Gómez y un servidor. Adelante, por favor, senadora Verónica Martínez. Muy buenas tardes. Esta pregunta va dirigida a los tres. El derecho electoral cambia su rumbo y de inicio se protegía más que todo el voto ciudadano y en la actualidad los cambios que se han hecho en la legislación han virado verdaderamente para judicializar al 100% el derecho electoral. La protección del voto ciudadano, que ustedes conocieron porque tienen varios años en el Tribunal Electoral, era sobre todas las cosas. En la actualidad, ¿cómo se va a conciliar los derechos humanos de aquel ciudadano que con toda pulcritud asistió y depositó su voto en la urna y que por una causa de un tercero se anule ese voto, ya no sea tomado en cuenta? ¿De qué manera impacta a la sociedad? ¿De qué manera va a impactar en los ciudadanos esta situación? Porque me parece que existen todavía en mi país ciudadanos que creen en la democracia. ¿Y sus derechos humanos dónde van a quedar? ¿Cómo lo van a conciliar? Porque la ley tiene que cumplir con tres principios que son el político, el jurídico y el social. ¿Cómo buscarían ustedes conciliar que no se anulen esos votos por tantas causales de nulidad que hay en la actualidad y algunos que se convirtieron en delitos? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senadora Verónica Martínez. Tiene el uso de la voz el doctor Cuello. Muchas gracias. Sí, en el modelo actual del sistema de nulidades podríamos decir que existen varios tipos de nulidades. Se regula en la ley la nulidad abstracta por violación a los principios constitucionales. Se establece en la Constitución causas de nulidad por rebase de topes de gastos de campaña. Se establece la nulidad por la adquisición de cobertura informativa o en tiempos de radio y televisión y por la utilización de recursos ilícitos o recursos públicos en las campañas electorales. Y además, las nulidades específicas que han estado siempre en la ley, que son las nulidades de casilla por violaciones graves sucedidas en el día de la elección, en cada una de las casillas que pudieran actualizar alguna de las causales de nulidad específica de la elección, pero si concurren una serie de nulidades en diversas casillas, en un porcentaje del 20% o el 25%, dependiendo la elección de qué se trate, entonces se genera la nulidad de la elección. De tal manera que estamos ante un modelo complejo y diverso del sistema de nulidades con diferentes supuestos genéricos y específicos. Y es verdad que en medio de ello está la voluntad popular. De tal manera que es importante que frente a estos temas de las nulidades, como usted lo refiere, exista un análisis exhaustivo respecto a la actualización de estas causales para no perjudicar, desde luego, la decisión del electorado. Ahora bien, el tema de nulidades
en su oportunidad será dilucidado por las salas regionales y la sala superior, tratándose de elecciones federales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la participación o intervención que pudiese tener en este tema la sala regional especializada radica en que las determinaciones que emita la sala regional especializada en el procedimiento especial sancionador pueden constituir prueba para el tema de las nulidades. Es decir, puede constituir prueba de que hay adquisición en tiempos de radio y televisión, o puede constituir prueba de la utilización de propaganda gubernamental con recursos públicos en beneficio de un candidato o partido político. Y ello puede tener alguna relevancia o inferencia en el sistema de nulidades cuando las salas competentes resuelvan posterior a la jornada electoral al respecto. De tal manera que en el procedimiento especial sancionador debe de resolverse con apegado a los principios de imparcialidad, de independencia, de neutralidad y de objetividad, siendo conscientes de la trascendencia que tienen estas resoluciones para la calificación de la elección. Por ello, considero que el perfil del juzgador debe ser siempre apegado a estos principios de imparcialidad, de neutralidad, de objetividad, y ello debe regir la función que se desempeñe en este órgano jurisdiccional. Muchas gracias. Maestro Figueroa, por favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora senadora. Efectivamente, a partir del año 2011, nuestro país está invívido en un nuevo paradigma de los derechos humanos. Con motivo de la sentencia recaída al asunto varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro más alto tribunal ha determinado que los derechos humanos son para todas las autoridades del país, incluyendo desde luego a la sala especializada, un mandato de protección. Y entre los derechos humanos no cabe duda que el derecho a votar y ser votado forman parte de ese catálogo, respaldados por distintos tratados internacionales en la materia, el Pacto de Nueva York, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y eso precisamente me parece que este nuevo modelo, este nuevo paradigma, obliga a todos los tribunales del país a resolver con estricto cuidado cada asunto que se someta a su consideración. La Suprema Corte de Justicia nos dio a todos los tribunales del país estrictas líneas para efecto de la resolución de los conflictos. Y precisamente los procedimientos especiales sancionadores no escapan de ninguna forma a estos métodos de interpretación que nos dio la Suprema Corte desde aquella fecha, en una interpretación conforme en sentido amplio y en sentido estricto, e incluso la posibilidad de inaplicar aquellas leyes que obedecen a aquel mandato que a mediados del siglo pasado Gustav Brabrug dice: lex injustissima non es lex. La ley que es extremadamente injusta no es ley. Entonces, los jueces electorales tenemos la obligación de tener especial cuidado de revisar que cada denuncia, que son las facultades que tendrá la sala especializada, que cada denuncia que se presente sea resuelto con estricto apego a derecho, revisando cautelosamente cada medio probatorio para efecto de que la resolución que se dicte tenga el impacto que merece en un proceso electoral, porque el mandato a los jueces electorales es en el sentido de que la renovación de los poderes públicos debe ser a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, respetando las cualidades del sufragio ciudadano. Y es precisamente en este contexto en el que creo yo que debemos, o quienes ocupen la magistratura de la sala especializada, tener especial cuidado en cada asunto, porque efectivamente las sentencias que se dicten por la sala especializada pueden tener algún impacto eventualmente en los juicios de inconformidad que se promuevan para efecto de controvertir los resultados de una elección determinada. Y en esa medida, entonces, las sentencias que dicta la sala especializada no son ajenas ni escapan a todo este régimen democrático. Y de eso estoy consciente y convencido de que la responsabilidad que atañirá a esta judicatura, a esta magistratura, es de especial cuidado y relevancia. Muchas gracias. Gracias, maestro Figueroa. Por favor, Alicia García Leche. La pregunta que formuló Estriba es cómo respetar el derecho humano del ciudadano respecto de una declaración de nulidad, sí, de elección.
Bueno, partiendo de eso, yo creo que no existe un conflicto de derechos humanos entre lo que es el del ciudadano y en un momento dado el de los ciudadanos, que es la colectividad, sino que en este supuesto se debe hacer una ponderación de cuál es el bien jurídico tutelado o bien el interés que se regula, si es el interés individual del ciudadano o el interés colectivo. Partiendo de esa base y de esas circunstancias, sí es de explorado derecho que en ese supuesto debe subsistir el interés colectivo, el de la mayoría. Somos un país democrático. Así las cosas, desde mi punto de vista, es importante en este supuesto cuando en el momento de decidir, porque entonces en eso está en juego determinar la legitimidad de nuestros gobernantes. Sí reconozco que en muchas ocasiones los ciudadanos, alguna parte o algunas personas pueden estar en conflicto, pero sí debe subsistir de cualquier forma el interés colectivo. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Para formular preguntas tiene el uso de la voz el senador Benjamín Robles. Muchísimas gracias. Con el permiso del senador presidente de esta Comisión de Justicia, don Roberto Gil, y de mis compañeros senadores integrantes de esta Comisión de Justicia, en primer lugar le doy la bienvenida una vez más. Buenas tardes a los ciudadanos que integran estas ternas de candidatos al cargo de magistrado electoral, y a todas los presentes, muy buenas tardes. Déjenme primero externar que con la reciente aprobación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin duda que el Estado mexicano estrena nuevas reglas democráticas que deben permitirnos a los ciudadanos acrecentar la confianza en las instituciones que organizan las elecciones, así también como en los tribunales que las califican y en última instancia en ese bien jurídico tutelado en una democracia que es el voto ciudadano. Efectivamente, como aquí se ha dicho, hoy estamos iniciando un proceso de designación de quienes habrán de formar parte de esta sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encargo que por disposición legal pues tendrán los magistrados que vamos a elegir y que evidentemente pues no implica ningún tema menor, es un tema de enorme relevancia, pues se trata evidentemente, como aquí ya lo han dicho algunos de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, de limitar, de castigar, entre otras cosas, la injerencia de los actores públicos en los comicios. Se trata también de que todos y cada uno de los servidores públicos acaten con respeto el mandato constitucional que señala el párrafo octavo del artículo 134, independientemente de los señalamientos que ha hecho aquí don Enrique Figueroa. Sin duda que esta sala de reciente creación tendrá que formar parte de ese contrapeso que los legisladores nos hemos propuesto crear a esta ingeniería constitucional para dotar de certeza, de imparcialidad al sistema electoral mexicano. Concluyo mi reflexión inicial diciendo que los integrantes de esta Comisión de Justicia, de verdad que confiamos que quienes demuestren mayor conocimiento y experiencia en esta materia sean los responsables de salvaguardar en el ejercicio de sus funciones los derechos fundamentales que deben estar tutelados a través de estos procedimientos judiciales, pero con un acceso eficaz a la impartición de justicia. Sobre esta base de reflexiones, quisiera hacer una pregunta a los tres, también incluyendo algunos antecedentes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su calidad de máxima instancia jurisdiccional en la materia, emitió, seguramente ustedes lo ubicarán, una resolución en el juicio sub-JCR 55-2012, en el cual, después de una larga cadena impugnativa, se afirmó lo siguiente: que el director de capacitación electoral del Instituto Estatal Electoral de Sonora no tenía facultades de decisión final y por esa razón
justifica su confirmación como director ejecutivo a pesar de ser un militante activo de un partido político plenamente probado en el juicio en mención. ¿Qué opinión les merece el sentido de la citada resolución? Y muchísimas gracias por sus respuestas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Robles. Adelante, doctor Coello. Muchas gracias. Sí, como usted bien refiere, la nueva reforma en materia constitucional, electoral y la expedición de la ley estableció nuevos paradigmas que constituyen retos de gran trascendencia, sobre todo para la sala regional especializada y que tiene por objeto salvaguardar los principios del Estado democrático y velar por el correcto desarrollo de los procesos electorales. Desde luego, el compromiso de quienes tengan la oportunidad de integrar esta sala es hacerlo en estricto apego a los principios, sin vínculos más allá de los profesionales para poder desempeñar esta función. En relación al caso que usted comenta, en efecto, se hizo un análisis de si la persona designada cumplía estos requisitos en virtud de su impugnación por una vinculación con un partido político. Sin embargo, con anterioridad ocupaba un puesto menor en la estructura del instituto que no le generaba en ese momento una posibilidad de impedimento, porque esta persona no estaba acreditado, al menos en el momento que ejercía ese cargo al interior del instituto, que tuviese ese vínculo. De tal manera que pertenecía ya al instituto y lo que el instituto hizo fue promoverla a un puesto superior. De tal manera que en ese caso se estimó que ello, en primer lugar, era una decisión administrativa del órgano y que el Consejo local debía valorar precisamente la idoneidad de esta persona para ocupar el cargo. Desde luego, estoy convencido que los órganos electorales deben estar integrados por personas que cumplan con un perfil de imparcialidad, de independencia y que ejerzan sus funciones en estricto apego a derecho. La autonomía de los órganos electorales, tanto del ámbito estatal como del ámbito federal, es fundamental para la eficacia de sus funciones. Son principios constitucionales que deben salvaguardarse y la función de los servidores públicos que estén adscritos a estos órganos es precisamente la salvaguarda y protección de estos principios. Muchas gracias. Gracias. Maestro Figueroa, por favor. Sí, gracias, presidente. Señor senador, desde luego quisiera empezar diciendo que el paradigma del 2011, el nuevo paradigma en materia de derechos humanos, implica la máxima protección y la máxima potenciación en el ejercicio de los derechos humanos. Y cuando se trata de restricciones, la aplicación estricta, rigurosa, acotada de la ley. Seguramente en este asunto, JRC 55-2012, el tema que analizó la Sala Superior fue precisamente en qué contexto se ubicaba la situación jurídica de esta persona en particular, a la luz de las normas legales aplicables en esta entidad federativa. Y me parece que en ese sentido, la lectura que seguramente prevaleció fue en el sentido de que la restricción no podía hacerse extensiva en perjuicio de los derechos humanos de esta persona. Estoy convencido también de que todos los funcionarios electorales deben salvaguardar, deben cumplir como requisito primordial la neutralidad e imparcialidad para cumplir correctamente sus funciones. Y seguramente lo que ponderó en este asunto, o lo que se analizó en este asunto, fue precisamente el equilibrio entre estos dos extremos, porque seguramente aquí encontramos, por una parte, el señalamiento de falta de neutralidad e imparcialidad, y por otra parte, el ejercicio de los derechos humanos de esta persona, su libertad de trabajo, que es otro derecho humano, y precisamente en este contexto de ponderación, lo que se tuvo que privilegiar necesariamente es la máxima protección de los derechos humanos, insisto, aplicando la lectura más restringida de la ley para efecto de no extender de manera dañina, de manera lesiva, el cumplimiento del requisito que seguramente esta persona tuvo que haber
calificado para efecto de poder ocupar esta posición en el Instituto Electoral Local. Es mi comentario. Desde mi punto de vista… Adelante, por favor. Desde mi punto de vista, con la finalidad de generar certeza en los ciudadanos, no debe existir la mínima duda de que se encuentre identificado con algún partido político las personas, porque si no, con eso se genera desconfianza y las personas empiezan a dudar de todo el proceso de que se trate. Efectivamente debe haber una ponderación de derechos humanos, tanto del individuo como en este caso del individuo y lo que realmente se pretende con la función. Creo que la única forma de que se puede restringir un derecho humano, no creo, es así, es con lo que se establece en la Constitución. Ahora, si en un momento dado la Constitución, uno de sus principios fundamentales es seguridad y certeza, creo que se debe haber ponderado y no el derecho humano en lo individual. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la voz para formular preguntas la senadora Arely Gómez González. Que han hecho aquí mis compañeros senadoras y senadores. Los felicito por estar el día de hoy aquí en esta comparecencia, donde efectivamente estamos tratando de buscar los mejores perfiles para que integren esta sala regional especial, esta sala especial sancionadora, que se regula en el capítulo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aquí también vemos que en el artículo 475 se señala: será competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador referido en el artículo anterior la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, y posteriormente vienen cómo irán trabajando. Me queda claro que esta sala, dado las experiencias en procesos anteriores, será una sala sumamente técnica. Necesitamos encontrar los mejores perfiles, personas que estén altamente calificadas por la presión que tendrán para resolver asuntos de esta índole, así como también personas que sean seleccionados y integren esta sala tendrán que ser personas que hayan trabajado ya en equipo de trabajo y que sepan muy bien interconectarse entre ustedes mismos, porque se tendrán que tomar decisiones a muy corto plazo, en muy corto plazo, y con una gran experiencia y conocimiento. Ahora bien, yo voy a formular 3 preguntas, vamos un poco atrasados, pero van a ser preguntas y las voy a dirigir a cada uno para que no contesten lo mismo y cada quien. Me dirijo primero por el orden en que se encuentran sentados a don Clicerio Cuello Garcés. De conformidad con lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y va relacionado con lo que señalé antes, el magistrado ponente de la sala especializada tiene 48 horas para presentar el proyecto de resolución y 24 horas para que el Pleno, o sea, los 3, emita la determinación al respecto. ¿Qué opina usted de la brevedad de los plazos previstos para la resolución de los procedimientos especiales sancionadores y qué propone para su cumplimiento? ¿Ha usted alguna vez, usted ha estado ya sujeto a esta presión de tiempo y tiene el conocimiento necesario ya de todo lo que se irá tratando en la sala especial sancionadora para poder responder de inmediato a este tema? Muchas gracias. Ahorita continúo con las otras preguntas. ¿De una vez? Perfecto. Me paso a preguntar a don Enrique Figueroa Ávila. Usted en su ensayo y en otras preguntas que se le han formulado menciona el artículo 134. La falta de regulación de los párrafos 7º y 8º del artículo 134 constitucional, ¿qué implicaciones tienen para la Sala Regional Especializada al momento de dictar resolución en los procedimientos especiales sancionadores iniciados con motivo de las infracciones que se cometan contra ese precepto? Asimismo, en otra pregunta de otra índole, en cuanto al debido proceso, ¿considera
está correcto en el control constitucional que una autoridad administrativa realice la instrucción del procedimiento especial sancionador y una de naturaleza jurisdiccional dicte en tan poco tiempo la resolución en el mismo, que otro caso tenemos similar en la legislación mexicana. Y para la maestra María de Lourdes Margarita García Galicia, la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral prevé que los recursos que se promuevan dentro de los 5 días previos a la elección serán resueltos junto con los juicios de inconformidad promovidos en contra de los resultados electorales. En este caso, también los procedimientos especiales que se promuevan 5 días antes de la jornada electoral se acumularán a los juicios de inconformidad de la elección. Muchas gracias. Gracias, senadora. Doctor Cuello, por favor. Muchas gracias. Gracias, senadora. La pregunta que me formula es muy importante porque uno de los retos de gran trascendencia para la sala es precisamente resolver de manera pronta y expedita. Esto para evitar que las infracciones que se cometan en el proceso electoral puedan tener una trascendencia en el resultado de la elección o modificar la opinión pública respecto a un candidato o un partido político y que pueda tener un efecto negativo en la jornada electoral. En principio, considero que los juzgadores y todos los servidores públicos deben cumplir la ley. Si la ley establece plazos breves, el juzgador tiene que respetar esos plazos breves, tiene que realizar con profesionalismo, con imparcialidad, con neutralidad, todos los esfuerzos que estén a su alcance para cumplir con los plazos previstos en la ley. En todo Estado democrático de derecho, el juzgador está sujeto al principio de legalidad. El juzgador es el primer encargado de obedecer la ley. De tal manera que se debe hacer un esfuerzo máximo para cumplir con ello. Pero para cumplir con esta impartición de justicia breve y expedita se requiere una adecuada comunicación con el Instituto Nacional Electoral. De tal manera que una primera propuesta es tener una comunicación permanente con el Instituto Nacional Electoral, que desde el momento en el que se presente la denuncia, el Instituto Nacional Electoral comunique la presentación de la denuncia a la Sala Regional Especializada, como sucede con el sistema de medios de impugnación. En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que es de aplicación supletoria para los procedimientos especiales sancionadores, como lo establece la nueva ley electoral, se prevé que una vez que se presenta una demanda de un medio de impugnación, la autoridad responsable debe generar el aviso a la sala correspondiente. Tomando esta disposición, que es de aplicación supletoria, el Instituto Nacional Electoral, una vez que reciba la denuncia, debe remitirla a la sala especializada con sus anexos, es decir, generar el aviso y además agregar el escrito inicial de queja o denuncia y sus anexos a efecto de ir optimizando el estudio jurídico del procedimiento especial sancionador. Y es muy importante esta comunicación, esta coordinación permanente entre los dos órganos que son competentes para la instrucción y resolución del procedimiento especial sancionador. De esta manera, si bien la sala regional especializada no puede resolver hasta en tanto no se le remita el expediente, hacer una revisión integral de que viene debidamente integrado, lo cierto es que conocer con anticipación de la presentación de la denuncia, de sus términos, del promocional, por ejemplo, que se denuncia por calumnia, conocer cuál es el contexto, con anticipación optimizaría los plazos de resolución de manera que pueda cumplirse con estas 72 horas, 48 horas para elaborar el proyecto y 24 horas para emitir la resolución a partir del momento en el que el INE turna el expediente a la sala regional especializada. Pero si con anticipación se conoce la denuncia y sus anexos, se optimizaría el trabajo de la sala. Una segunda propuesta es ir emitiendo criterios para darle certeza al procedimiento especial sancionador, ir emitiendo criterios que faciliten al Instituto Nacional Electoral la integración del expediente, criterios para la admisión de la denuncia, criterios para definir en qué casos la denuncia es frívola, definir criterios para el cumplimiento de las formalidades del procedimiento,
del emplazamiento, del tiempo que debe tener el denunciado para preparar su defensa, su adecuada defensa, criterios para el desahogo de las pruebas, porque si el Instituto Nacional Electoral turna el expediente debidamente integrado a la sala especializada, se facilitará el trabajo y se podrá cumplir de manera eficiente con los plazos establecidos en la ley. Porque la ley también prevé que si el expediente no viene debidamente integrado, el magistrado ponente puede ordenarle al INE que realice mayores diligencias, o podrá ordenar el requerimiento, el magistrado, el requerimiento de los elementos que falten en el expediente. De tal manera que considero que esta segunda propuesta, el ir estableciendo criterios que generen certeza en el procedimiento especial sancionador, será de gran valía para resolver a la brevedad. También debo decir que he participado en diversos procesos electorales federales, tanto en autoridades administrativas como en autoridades jurisdiccionales, a lo largo de 15 años vinculado a la materia electoral desde diversos ámbitos, el ámbito administrativo, jurisdiccional y académico. He tenido precisamente la experiencia de trabajar en jornadas arduas, he tenido la oportunidad de participar en elecciones federales, tanto intermedias como elecciones presidenciales, o en la sala superior, en donde he elaborado en los últimos años, en donde se trabaja durante los procesos electorales prácticamente todos los días, con jornadas amplias, de tal manera que me siento preparado para desempeñar esta función en la sala regional especializada en el próximo proceso electoral. También debo decir que los juzgadores deben estar ausentes de cualquier intervención en el desempeño de sus funciones. En eso radica la imparcialidad y la independencia. En lo personal no tengo vínculo familiar con ningún gobernante, tampoco tengo vínculo con dirigente partidista alguno, de tal manera que ello facilita el trabajo adecuado, imparcial, autónomo, independiente que requiere una magistratura electoral del sistema democrático. Muchas gracias. Gracias, doctor Coello. Maestro Figueroa, por favor. Muchas gracias, presidente. Senadora, son dos grandes temas. El primero de ellos se refiere al 134 constitucional y el párrafo séptimo lo que mandata es que los servidores públicos deben utilizar con imparcialidad los recursos públicos sin influir en las preferencias electorales. Mientras que el párrafo octavo lo que mandata es que la propaganda gubernamental jamás podrá ser utilizada por servidor público alguno para efectos de promoción personalizada. Y efectivamente, aunque existe esta situación que hemos venido comentando a lo largo de este diálogo, lo cierto es que también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el título tercero, establece como sanciones la violación a estas prohibiciones. Ya se establecen ahí como faltas y cualquier queja que llegue y que se plantee a través de un procedimiento especial sancionador y que se presente a la consideración de la sala especializada, de ningún modo sería un obstáculo para efecto de fincar la responsabilidad correspondiente y determinar en su caso que el servidor público que ha incumplido con lo ordenado en el párrafo séptimo o en el párrafo octavo ha incurrido en la comisión de esa falta para efecto de que se tome en consideración en el contexto del proceso electoral respectivo. Entonces, esto no significa en modo alguno que la sala especializada se cruce de brazos y porque no hay ley, los servidores públicos pueden hacer lo que quieran, de ninguna forma. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ya establece las faltas, tenemos algunas dolencias que creo yo que con la interpretación, respetando los derechos humanos desde luego, puede llegar a cubrir esta omisión. El segundo tema que usted me plantea también es muy interesante. Esta situación donde conviven Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y sala especializada es una situación realmente atípica. El Instituto Nacional Electoral, me parece que correctamente el constituyente le siguió conservando la facultad de instruir, porque es la autoridad que tiene órganos desconcentrados en todo el país, lo que facilita el acercamiento al lugar de los hechos, a donde se comete la conducta ilícita. En cambio, la sala especializada, como lo ha ordenado el constituyente y este Congreso, su sede estará aquí en el Distrito Federal. Y me parece que en esa medida resulta necesaria la convivencia, resulta necesaria la colaboración de ambos órganos. Y por eso, aunque me parece atípico
creo yo que uno de los principales retos, uno de los principales objetivos será buscar las maneras, los mecanismos que permitan que este procedimiento funcione con los objetivos que se le ha asignado por el constituyente permanente. Y también me parece muy interesante, ¿qué otro medio de control constitucional pudiera parecerse a esta situación atípica que se advierte ahora entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral? Me parece, desde mi formación del Derecho Procesal Constitucional, que tal vez una figura parecida podríamos encontrarla en el habeas data. El habeas data, como bien usted sabe, que se encuentra previsto en la Ley Federal de Información y Protección de Datos Personales, está encomendada a un órgano administrativo, y es un órgano administrativo quien tutela los derechos humanos y quien prácticamente impone sus resoluciones a todos los tribunales del país, salvo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces me parece que es una situación muy interesante para llevar a cabo un ejercicio de análisis de lo que es ahora el procedimiento especial sancionador con otros medios de control constitucional que operan actualmente en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Maestro Figueroa, adelante. Sí. La pregunta consiste en determinar si sería posible que se acumulara un procedimiento especial sancionador a lo que es el juicio de inconformidad para su resolución. Desde mi punto de vista, no debe acumularse. El procedimiento especial sancionador sí tiene plazos muy breves. Tan es así que, por ejemplo, para integrar y enviar el expediente, en este caso el Instituto Nacional Electoral, tiene 72 horas para que el ponente presente su resolución, 48, y para que ésta se someta a pleno, 24 horas. Entonces, se trata de un procedimiento realmente expedito, que debe resolverse en esos términos a fin de que las violaciones denunciadas no se tornen irreparablemente consumadas. Entonces, es rápido, debe ser muy rápido el proceso y breve. Además, la finalidad de este procedimiento especial sancionador es determinar y señalar cuál es la infracción y sancionar con rapidez. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias. Formularé yo una pregunta para los tres. Han reiterado en sus intervenciones las 4 básicas competencias o materias del procedimiento especial sancionador, la base tercera del 41, el 134, violaciones a la propaganda política electoral, y me falta la de actos anticipados de precampaña y campaña. Pero falta hay una quinta, y es el derecho de réplica. Pero entonces surge una pregunta, porque el derecho de réplica, como quedó construido en el 19º transitorio, implica que el afectado recurra al medio de comunicación. Si el medio de comunicación no da la réplica, no la agota, no la satisface, la autoridad electoral puede intervenir para garantizar ese derecho. El problema es que no dijimos en el transitorio cuál es el grado de intervención de la autoridad electoral, específicamente de la sala especializada, en razón de que hace referencia explícita el transitorio al procedimiento especial sancionador. Es decir, la determinación de la sala, y esa es la pregunta, sería para ordenar o instruir al medio de comunicación a agotar la réplica, o bien sería estrictamente sancionatoria. Vamos a suponer que no emitimos la ley de réplica, en el próximo proceso electoral, inicia el proceso electoral, un candidato se siente afectado por una difusión de una información falsa, ejerce el derecho de réplica, va al medio, no se lo satisfacen y se les presenta a ustedes el procedimiento especial sancionador y se les presenta el caso. ¿Qué harían? Recurrirían al arsenal sancionatorio, es decir, determinarían la responsabilidad, impondrían una multa al medio de comunicación, o bien ordenarían la satisfacción del derecho de réplica. Creo que es no es sutil la diferencia, ni tampoco neutra la construcción de la solución jurisprudencial que en su caso corresponde. Por sus respuestas de antemano, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Esta pregunta es muy importante porque el derecho de réplica tiene por objeto salvaguardar el derecho de aquellos que se sientan ofendidos o agredidos por una expresión de los medios de comunicación, y el objetivo es garantizar que ese ciudadano tenga en las mismas condiciones en las que se difundió alguna expresión que le agravia, poder tener la posibilidad de rectificar o de realizar las aclaraciones pertinentes.
pero el derecho de réplica no es entendido como la posibilidad de sancionar al medio de comunicación que manifiesta alguna expresión y que pudiera generar en un sujeto o pueda sentirse un sujeto agraviado por esta expresión. De tal manera que el procedimiento especial sancionador, por su naturaleza, tiene por objeto imponer sanciones, pero en algunos casos también el procedimiento especial sancionador es procedente para la tutela y protección de derechos. Por ejemplo, en el ámbito de la calumnia, ahí encontramos el vértice de los dos aspectos. La tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la privacidad de un sujeto que se siente agraviado por una expresión y el derecho sancionador propio de este procedimiento. Ahí convergen estos dos aspectos. Sin embargo, en el derecho de réplica únicamente estamos frente a un procedimiento que tiene por objeto proteger el derecho del ciudadano que se siente agraviado por esa expresión y tiene como finalidad de que el medio de comunicación cumpla con esta obligación. Primero, el ciudadano debe solicitar la réplica frente al medio de comunicación y si el medio de comunicación se la niega, entonces puede presentar su queja ante el Instituto Nacional Electoral, misma que debe tramitarse como procedimiento especial sancionador, como lo dice el 19 transitorio de la ley de la reforma que expide la ley electoral. También cabe precisar que la Sala Superior ha establecido una jurisprudencia y ha considerado que el procedimiento especial sancionador es el idóneo para tutelar el derecho de réplica por su expeditez, en virtud de que tiene plazos abreviados y para evitar que una manifestación realizada por un medio de comunicación pueda generar un perjuicio irreparable en el desarrollo de un proceso electoral porque puede conformar una opinión pública distorsionada respecto a la condición de un candidato o un partido político, entonces se considera que el procedimiento especial sancionador es la vía adecuada para tutelar este derecho. Pero estamos frente a un aspecto tutelador de un derecho, de tal manera que lo único que se conminaría en la resolución es a que el medio de comunicación cumpla en darle un espacio de la misma magnitud, de la misma proporción al ciudadano agraviado para efectos de que pueda emitir las aclaraciones pertinentes. Muchísimas gracias. Maestro Figueroa, por favor. Muchas gracias, presidente. Bien usted apuntaba, no habíamos referido al derecho de réplica, pero además la sala especializada tiene una facultad adicional más. En el 195 párrafo último de la ley orgánica de esta última reforma legal, se establece que el magistrado presidente podrá autorizar a la sala especializada para que apoye a todas las demás salas en el desahogo de sus cargas de trabajo, lo que significa que además de las materias que usted ya ha enumerado y el derecho de réplica, además eventualmente tendrá que conocer de juicios para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, juicios de revisión constitucional electoral, recursos de apelación y por supuesto que la sala tendrá que estar atenta al cumplimiento cabal de cada una de estas atribuciones. Volviendo al derecho de réplica. El derecho de réplica está previsto en el artículo 6º constitucional y lo que establece propiamente es un debate, un diálogo entre los medios de comunicación social y los actores políticos. Y efectivamente, el procedimiento especial sancionador se erige como el mecanismo por su sumariedad, por su prontitud, por su celeridad, para efecto de que aquel que se sienta afectado por informaciones equivocadas, opiniones inexactas, pueda pedirle a ese medio de comunicación social el espacio de la misma cualidad para efecto de hacer las aclaraciones que estime pertinentes. Recordemos que en este ambiente nos movemos en un ambiente muy delicado, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los medios de comunicación social juegan un papel muy relevante para el desarrollo de una sociedad democrática. Y desde luego el intercambio que tenga con los actores políticos será una materia de especial cuidado para la sala especializada. Y decía usted, ¿qué efectos pueden tener las sentencias que se dicten en los procedimientos especiales sancionadores en materia de derecho de réplica? Yo estoy convencido que con el actual marco jurídico, a pesar de que todavía falta la ley de derecho de réplica, a que se refiere el artículo 19 transitorio, la sala especializada contaría con la base legal suficiente para hacer efectivos, por una parte, la violación al derecho de réplica, es decir, a través de la imposición de la sanción a que hubiera lugar, así como para también hacer efectivo el derecho de réplica respecto a aquel actor político que considera que un medio de comunicación social debe respetar también la posibilidad de que pueda confrontar y hacer las aclaraciones que estime pertinentes. Muchas gracias.
Sí. Muchas gracias. Adelante, Marta. Sí, yo creo que ante este supuesto no regulado podría tal vez hacerse un trámite muy parecido a lo que se lleva en el juicio de amparo en relación al cuando se hace el trámite de fondo y la suspensión. ¿A qué me refiero? El procedimiento especial sancionador que se refiere a lo que es infracción y sanción sería el expediente principal. El que se lleva a cabo en cuanto al derecho de réplica y también con mayor expeditez sería lo que es la suspensión provisional o definitiva. Bajo esta suspensión, para mí ese es un parámetro que sí sería muy importante porque se van tramitando al mismo tiempo, nada más es por cuerda separada y se refieren al mismo asunto en lo principal. ¿Qué sucede con esto? Que en un momento dado lo que se resuelva en lo que es derecho de réplica es una situación o una sanción que tiene que ver con la reparación inmediata del daño causado, en tanto que lo que es en el procedimiento especial sancionador, el objetivo fundamental es la infracción y la sanción. Ese es mi punto de vista para sin mayor. Muchísimas gracias. Se han agotado los turnos para formular preguntas. Agradecemos a nuestros comparecientes sus intervenciones y nuestra mayor felicitación por haber sido nominados a este cargo. Muchísimas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.